Introducción. En la vida cotidiana somos testigos de varias situaciones en donde se evidencia la mecánica y sus distintas ramas como la cinética, estática, dinámica. Una situación cotidiana que pasa muy seguido es que el auto se malogra y tienes que empujarlo con mucha fuerza para que éste pueda arrancar. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si aplicas la misma fuerza a una bicicleta? Pues la bicicleta se desplazará más rápido porque es más liviana. En este laboratorio vamos a explicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la aceleración y la fuerza externa neta son directamente proporcionales y que existe una relación inversamente proporcional entre la masa y la aceleración. Esto lo realizaremos usando un sistema carrito masa y polea, mediante la realización de experimentos y medición de datos. Objetivos. Objetivo general. Comprobar que se cumplen las leyes de Newton utilizando el sistema Carrito-Polea-Masa. Objetivos específicos. Analizar cada elemento del sistema Carrito-Polea-Masa, determinar las maneras de encontrar la aceleración e interpretar las gráficas en función a los datos objetivos en el laboratorio. En cuanto al procedimiento del experimento, primero se procedió a pesar cada uno de los elementos del experimento y medir el radio de la polea, del disco de inercia y el sensor con la herramienta Vernier. Aquí podemos observar los datos obtenidos y aquí un breve video del experimento que consistió en jalar el carrito a una distancia, que en este caso fue 20 centímetros, y simplemente el sensor se encargaba de darnos los ángulos obtenidos durante ese tiempo. Bueno, ahora yo explicaré sobre las gráficas reales que están dadas antes del golpe con la pared del carrito. La primera gráfica es ángulo versus tiempo de la polea fija, la cual está dada por una función polinómica. La segunda gráfica es velocidad angular versus tiempo de la polea fija también, la cual está dada por una función lineal. Ahora, vemos la gráfica número 3, la cual es aceleración angular versus tiempo de polea fija, la cual tiene un promedio de 9,24. Bueno, ahora vamos con la primera pregunta del cuestionario. En este cuestionario vamos a presentar 4 SLs, el cual el primero es el sistema de portamasas y masa, en el cual en el sistema vemos que solo hay una tensión y el peso total del sistema, y luego si lo dividimos en dos, la masa sola solo tiene el peso de la masa y la normal aplicada por el portamasas. Y para el portamasas solo tenemos la tensión número uno, la normal de la masa y el peso del portamasas. Para el siguiente DSL tenemos el disco de inercia sensor como sistema, el cual solo tiene la tensión, dos tensiones ejercidas, una por el carrito y la otra por el portamasas, una reacción en el eje y un peso total. Luego la polea móvil, la cual tiene tres tensiones, la tensión dada por la polea fija, la cual está conectada al carrito, la que está conectada a un plano recto, o sea, a una pared, y la tensión del portamasas. Luego también el peso de la polea móvil. Luego el carro, el DCL del carro, pues, es una tensión que también está conectada con la polea fija, el peso del carrito y la normal del piso. Bueno, ahora con la segunda pregunta, con información que se tiene disponible, ¿podría calcular la aceleración de cada elemento del sistema polea carrito masa? Sí, sí es posible calcularlo. Y la igualdad de aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. En la polea fija calculamos la aceleración angular del sensor, y ya que tenemos el radio exterior y el radio interior de la polea, podemos hallar la aceleración del carrito, le ponemos la fórmula de aceleración angular por el radio externo de la polea fija y el de la masa y el portamasas, que sería la aceleración angular por el radio interno de la polea fija sobre 2. Es sobre 2 debido a que la, el recorrido de la cuerda del carrito es el doble que la que recorre la cuerda del portamasas. Pregunta 3. Presentar gráfica de posición, velocidad y aceleración de portapesas y carrito. Aplicar el comportamiento de estos. Para ello hemos realizado dos tablas, tanto para el carrito como para el portapesas. Como dato del Lawyer Pro tenemos el ángulo, la velocidad angular y la aceleración angular. Para el carrito se usó el radio externo de la polea fija, que es 0,025 metros, y para el portapesas se usó el radio interno de la polea fija, que es 0,016 metros. Ahora, para hallar la posición, la velocidad y aceleración, tenemos las siguientes fórmulas. X, que la posición es igual a el ángulo por el radio. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio y la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Gracias a ello hemos realizado las siguientes gráficas. Para el carrito, la posición versus el tiempo, a medida que el carrito se desplace continuamente y choque contra la barrera, ¿no? El carrito retrocede, ¿no? Va retrocediendo. Y la velocidad a medida que el carrito se desplaza con una velocidad positiva, o en este sentido, y choque contra la barrera y la velocidad decrece, ¿no? Hasta llegar a un punto donde la velocidad es negativa. Y para la aceleración, el carrito acelera constantemente, choca contra la barrera y luego decrece, hasta llegar a un punto donde la aceleración también va a ser negativa. Ahora, para el portapeso es lo mismo, similarmente, solamente con diferente radio. A medida que va girando, el portapesas, el carrito también va a ir con se va a desplazar continuamente y luego decrece o retrocede. Y tanto para la velocidad también. A medida que va linealmente, con sentido positivo, choca contra la barrera y luego decrece, ¿no? Y la aceleración es lo mismo. Choca contra la barrera y luego decrece, ¿no? Primeramente va constantemente. Explicar qué factores externos afectan al sistema y cómo podrían ser cuantificados para tener un resultado exacto. Existen dos factores que afectan al sistema. El primero es la fuerza de fricción, ya que como sabemos la fricción siempre se pone al intento de deslizamiento, y en ese caso se pone al movimiento. Este simplemente se halla utilizando un medidor de coeficiente de fricción y se utiliza la fórmula, la cual viene siendo el coeficiente de fricción que se obtiene de esa herramienta por la normal. El segundo factor que afecta al sistema viene siendo el aire,
Para medir la resistencia del aire se utiliza un anemómetro, el cual nos cuantifica la velocidad del aire. Y esto nos sirve para poder hallar cuál es la resistencia al aire. También se podría hallar utilizando la sumatoria de fuerza, siendo que la fuerza del aire está en contra del movimiento. Pregunta 5. Indica por lo menos dos maneras con las que podría hallar la aceleración de algún elemento del sistema. En este caso hemos escogido el objeto que va a ser el carrito y el tiempo en 0.5 segundos. La primera manera es usando la aceleración angular y radio. En la fórmula tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. De los datos, de la medición de datos en el laboratorio, obtenemos que el radio externo en el disco 1 es 43.82 milímetros que transformamos a metros. La aceleración angular en el tiempo de 0.5 segundos es 10.98 radianes por segundo al cuadrado, como podemos observar en el gráfico. Reemplazamos y obtenemos que la aceleración tangencial es 0.48 metros por segundo al cuadrado. La segunda manera es usando las velocidades angulares y el tiempo. La aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. De la medición de datos obtenemos que el tiempo final es 0.5 segundos, tiempo inicial 0 segundos, velocidad angular final 4.70 radianes por segundo, velocidad angular inicial 0.096 radianes por segundo y el radio externo sigue siendo el mismo. Todo esto lo sacamos de la medición de datos del laboratorio. Reemplazamos y obtenemos que la aceleración tangencial es igual a 0.40 metros por segundo al cuadrado. Si comparamos ambos resultados, obtenemos que la aceleración 1 es 0.48 y la aceleración 2 es 0.40. Podemos observar que no existe mucha diferencia entre ambas aceleraciones. Observaciones. Primero, la distancia en la que se coloca el carrito influirá de alguna manera en la velocidad en el tiempo de impacto con la barrera. 2. Si existiera la fuerza de rozamiento, nuestro resultado cambiaría, ya que la fuerza supone el deslizamiento o movimiento relativo. También está relacionada con las interacciones entre moléculas. Y por último, si consideramos la fuerza del aire, también influirá en el resultado porque generalmente esta fuerza va en dirección opuesta al movimiento. Conclusiones. En este laboratorio pudimos observar el DCL de cada elemento del sistema carrito, polea y masa. 2. Con los datos recolectados pudimos hallar la posición del carrito, velocidad tangencial y aceleración tangencial, todo respecto al tiempo en segundos. 3. También realizamos gráficas de relación de variables del carrito como del portapesas, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Mediante este laboratorio hemos podido aprender y experimentar la segunda ley de Newton, teniendo como base la aceleración. Pudimos también reconocer aquellas fuerzas que se oponen al movimiento de un objeto como la fuerza de fricción y la resistencia de aire, además de explicar cómo podemos medir la magnitud de dicha fuerza. Gracias.